Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón. Como cada martes, estamos aquí con mucho gusto. El día de hoy vamos a tener un tema que se llama ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Como un título referente a analizar un poco esta parte de cómo vamos conformando nuestra propia identidad y desde dónde vienen muchas cosas que pueden potencializarnos como personas o limitarnos. Pasión con el Corazón es un programa que está enfocado a toda la parte de desarrollo humano y que tiene con la finalidad de poder sumar. Finalmente, este camino de los seres humanos, yo siempre lo he dicho, el día que empezamos a ver hacia nosotros mismos, pues empieza realmente el camino de la vida. Realmente la vida es un trance material muy corto, del cual no tenemos nadie contrato, del cual no sabemos en este tiempo y en espacio cuánto nos toca estar. Y a mí me llama mucho la atención esta parte de que culturalmente también hablando en México y a propósito del Día de Muertos que ya se viene este fin de semana, entender que nosotros como mexicanos y en esta parte cultural, en realidad somos un país que hacemos, vamos, esta alusión a lo que es la muerte y la festejamos de una manera muy diferente. Este tema lo voy a tocar precisamente en este primer bloque donde nosotros como personas vamos formándonos como desde nuestra historia, ¿no? ¿Quiénes somos? Tenemos una identidad, tenemos una etiqueta que las personas demás ven, que las personas perciben de nosotros, pero que al final de cuentas nosotros también somos responsables de qué manera me voy conduciendo la vida, de qué manera me voy viviendo y encaminando mis experiencias, mis situaciones. Y al final, yo siempre lo digo, realmente a veces pagamos muy caro el precio porque pensamos que la vida es como muy eterna, porque pensamos que para condicionar esa ansiada felicidad, esa palabrita, tienen que pasar muchas cosas y determinadas cosas. Y más aún, y entro con esto a la parte de la historia de cada quien y cómo te vas conformando como ser humano en base a una historia. Al final de cuentas hay veces que pagamos precios muy caros porque esta tan ansiada felicidad, desde cuando estamos chicos, nos van explicando que es de una manera y cuando somos adultos, de pronto nos damos cuenta que el tiempo lo hemos perdido demasiado y que además a lo mejor pensábamos o creíamos que las cosas eran de determinada manera y no son así. La historia de una persona, yo lo he leído en muchos temas, hasta en cuestiones de legado y en cuestiones de ancestros y en cuestiones de cómo tú tienes una cuestión hasta celular, hablándolo médicamente, hasta de 7 generaciones. Imagínense de lo que estamos hablando, no tenemos esa cultura de que de verdad documentáramos ahora, porque ya estamos con esta genialidad de la tecnología y demás, pero realmente si tú te pones a ver hasta dónde llega tu conocimiento de tu árbol genealógico, o sea, hasta dónde tú tienes conocimiento de quiénes eran los tatarabuelos de tus tatarabuelos, ¿no? De pronto, ¿de dónde viene toda esa raíz? Yo creo que sería un ejercicio muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que efectivamente también hasta muchas cualidades y competencias personales que tenemos, habilidades y talentos, pueden venir de mucho más atrás, y gustos que vienen de mucho más atrás y situaciones que vienen de mucho más atrás, pero nosotros no lo conocemos, ¿no? Pasa. Yo, en mi familia, mi hermano y yo somos abogados y la verdad es que no teníamos como muchos abogados, ¿no? Digamos, en la parte de nuestros ancestros y finalmente los dos elegimos esa carrera. ¿Cuántas veces dices, bueno, son familia de médicos o familia de ingenieros o de arquitectos y todos siguen con ese tipo de legados?
Pero al final de cuentas, en la parte de la historia que nos va marcando, voy a hablar aparte del tema de las competencias y de gustos, de cómo te la van platicando. Es decir, cuando tú estás niño, tienes pues un escenario, tienes un entorno, tienes una atmósfera, una casa, unos padres o como te haya tocado crecer, a lo mejor con algunos familiares, si no tuviste papás o lo que fuese, pero de ahí empiezan digamos, tus cimientos de al final cómo te platicaron que fuera la historia inclusive de ellos. Y cuántas veces, también es una cuestión que es muy real, las historias se componen de tres partes, la de una parte, la de otra parte y la verdadera, porque al final de cuentas, cada una de las personas que cuenta la historia, las cuenta desde su filtro y desde su manera de ver las cosas, desde su experiencia y desde su percepción. Lo veíamos, el famoso lente, al final, un mismo acontecimiento y una misma situación, una persona la puede ver de manera dramática y otra persona la puede enojar y otra persona le puede dar hasta risa o otra persona quiere estar evadida. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué historia te contaron de tu familia? ¿Qué historia es la que tú, cuando si alguien ahora en la actualidad te dijeran y platícame de tu familia? ¿Cuál sería la historia, no? ¿Sería una historia positiva? ¿Sería una historia negativa? ¿Sería una historia llena de víctimas? ¿Sería una historia de gente exitosa? ¿Sería una historia de gente que a lo mejor ha batallado en ciertos patrones y ciertos rubros de la vida? Inclusive hay patrones también en la parte de las enfermedades. De pronto, es que esto viene de generación en generación, hasta te lo dicen en el consultorio médico, ¿no? Dígame qué enfermedades tienen sus familiares más cercanos. Y hay veces yo digo, bueno, de pronto esto será positivo o negativo, o que desde aquí estamos decretando que si el papá o la mamá o el tío o la abuelita se enfermaron de algo, yo estoy predeterminado a tenerlo, a repetir la historia. ¿Cuántas veces la historia es de que nos platican que los papás tuvieron ciertos problemas con sus papás o con su entorno y nosotros en este momento, como papás y en nuestro entorno, volvemos a repetir esa misma historia? Y aquí el problema es que a veces, inconscientemente, esa historia que tú detestas, esa historia que ahora a lo mejor como adulto entiendes y te hace sufrir, no te gusta, la juzgas como negativa, la juzgas como no debería de haber sido de esa manera, la volvemos a repetir. Y es algo que yo veo muy a menudo en esta parte de todas las capacitaciones de competencias personales. ¿Cuántas veces me encuentro con esos patrones que se manejan a nivel inconsciente y que son patrones súper dolorosos, que son patrones que son limitantes, que son patrones que te dan un autosabotaje personal y que realmente te cuentan una historia tan negativa en tu vida que contamina tu vida misma? Y al final no es un tema de egoísmo. Finalmente, todos los que estamos aquí venimos solos y solos nos vamos a ir. Yo creo que la historia nos sirve de muchísimo. Nos sirve para tener cimientos, para tener conocimiento, pero la sugerencia sería, toma de tu historia lo que te sume y lo que no te sume y lo que no te haga bien, trata de neutralizarlo. Muchas veces dicen, para ser papás nadie nos enseña. No nos enseñan cómo educar a los hijos, no nos enseñan a cómo reaccionar, tampoco ante estos tiempos que estamos viviendo con un mundo tan diferente. Yo lo platicaba por ahí con mi mamá la otra vez, te digo, ¿qué mundo tan diferente te tocó a ti? Tú a veces yo te platico cosas de ahora y te causa tanto conflicto porque ni siquiera puedes tener la comprensión real de la realidad que estamos viviendo. Entonces, esa historia, ¿qué tipo de historia tienes? Aquí sería la pregunta. ¿Qué tipo de historia? ¿Tienes una historia positiva? ¿Tienes una historia negativa? ¿Tienes una historia que justifica cómo eres? ¿O tienes una historia que es la que agarras como comodín siempre que de pronto te equivocas? Porque de pronto dices, es que yo soy así porque así fue mi papá. O soy así porque fue así mi mamá. O soy así porque de toda mi familia siempre hemos tenido esos mismos problemas. ¿Qué parte de ti buscas como aliada o buscas como justificante en la parte negativa? Porque al final de cuentas, yo creo que cuando cometemos errores en esta vida, es lo más fácil que nos puede pasar es buscar un culpable. Entonces, inmediatamente la familia pudiera ser el primer culpable, porque además la familia es como en plural. Entonces, puede haber muchas historias que podamos tomar de ahí para que nos sirvan de herramientas y poder salir del problema.
pero yo siempre lo digo, al final del camino y de tu historia, ¿qué es la historia que tú vas a dejarle a alguien más? Porque tú también puedes ser un referente en la vida de alguien. Y si tú tienes la capacidad, como les comento, de quedarte con lo mejor, de no juzgar, de entender que todos hicimos lo mejor que pudimos en base al conocimiento o a las intenciones o sentimientos o emociones, finalmente tendríamos la capacidad de escoger lo demás. ¿Quién soy yo en nuestra identidad, en nuestra historia y en todo lo que formamos como seres humanos? Veíamos la parte tan importante de la historia y al final tenemos una identidad propia. La pregunta antes de irnos a corte fue, ¿qué tipo de historia tenemos? ¿Contamos una historia positiva? ¿Contamos una historia de víctima? Cuando nos preguntan quiénes somos, ¿traemos ese tipo de historias a nuestro presente? Porque a veces lo peor de todo es que ya ni siquiera es un tema que a lo mejor deberíamos de traer a nuestro presente. Sí tenerlo, sí canalizarlo, sí procesarlo, yo siempre lo digo, pero al final todos tenemos el derecho de componer una nueva historia, de escribir una historia positiva, de éxito. Y hay un factor que, además de toda esta historia que nos cuentan en la vida, se compone de las creencias. Hay creencias positivas y negativas y vamos a ejemplificarlas como decir que te limitan y te potencializan. Muchas veces por esta parte de educación, de papás, de escuela, de amistades, de familia, de entornos, las personas nos hacen creer que las cosas son de una manera o son de otras, inclusive en el país que nos toca desarrollarnos, en México. Evidentemente no es lo mismo que si tú vivieras en un país de Asia, ¿no? Que vivieras en un país en Norteamérica o vivieras en Europa. Al final de cuentas, cada una de esas culturas tiene creencias que tienen que ver con la parte de la sociedad, de la cultura, de cómo se van manifestando sus tradiciones. A lo mejor también aquí se les podría hacer como lo que decíamos de Día de Muertos, como muy loco el que pudiéramos festejar la muerte, ¿no? A lo mejor en otro país dicen, oye, pero ¿cómo puedo hacer esto? Pues son historias y son cuestiones de tradiciones, pero las creencias positivas y negativas de verdad son muy importantes. Yo a veces lo pregunto en las capacitaciones y digo, ¿cuáles son tus creencias que te limitan? Hay personas, mujeres, que pueden decir, es que si yo soy una persona preparada, entonces no puedo tener una pareja. Es que si el hijo es de determinada manera, entonces yo tengo que sacrificar por esta parte. Si la pareja es de cual o tal manera, tiene que ser así, porque si no, no voy a ser feliz. Las personas que tienen cara como que de esto, se me figura que son como de aquella manera de ser. Entonces, vamos haciendo unas creencias que nos limitan y que al final de cuentas son los bloqueos que podemos tener en cualquier área de nuestra vida. Y yo muchas veces les digo, hagan esta tarea. Pregúntate en el tema del amor, por ejemplo, ¿cuál es tu creencia limitante? Pregúntate en el tema del dinero, ¿cuál es tu creencia limitante? Pregúntate en el tema de desarrollo personal, de desarrollo laboral. Pregúntate en el tema de la religión. ¿Cuántas veces hay personas que en una mesa no pueden entablar una conversación con otra porque como en el tema de la religión es un problema o en una situación de que me causa conflicto que alguien más esté hablando que no sea de la religión que yo profeso, que yo tengo, que yo sigo, pues entonces en ese momento yo ya soy una persona que estoy completamente cerrada a relacionarme de manera positiva porque tengo la creencia negativa de que si la persona no cree en lo que yo creo, se va a ir al infierno. Yo literalmente lo digo, imagínense si las religiones se trataran de eso. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Oriente y vi que allá casi nadie de las personas que estaban allá, o sea, seguían la religión que nosotros tenemos en México, o con la que yo tengo mi credo religioso, dije, bueno, ¿y a poco todos estos se van a ir al infierno? Al final de cuentas, ¿qué creencia tan más negativa y tan más limitante es el poder juzgar desde esa manera? Yo lo veo en los cursos que doy. Me toca darle capacitación a franceses, a italianos, a coreanos, a japoneses. Bueno, cada quien tiene su manera y su creencia, y no por eso mi creencia limitante va a ser que la persona que sea de tal religión es mala, o está bien, o está mal. Y de verdad, aunque
nos pueda parecer así algo como muy sencillo, tenemos creencias súper limitantes. Las personas que tienen dinero son muy infelices. Las personas que se desarrollan en lo profesional se pierden de otras cosas de familia. Bueno, son creencias. Al final de cuentas es tu creencia personal y finalmente sería importante que pudieras detectar cuáles de ellas son las que te han limitado en tu vida o las que no te han permitido tener lo que tú quieres, obtener lo que tú quieres y ser la persona que tú quieres. Porque seguramente cuando tú eras niño, hubo cosas que en esa historia de familia y en esa manera de ir creciendo, tú querías hacer, ¿no? La famosa pregunta, ¿y qué quieres hacer cuando seas grande? Y entonces los niños dicen muchísimas cosas y se quieren desarrollar de cuál manera y tal. Entonces la pregunta es, ¿tú te has desarrollado en base a ese deseo o las creencias limitantes que has tenido a lo largo de tu vida han hecho que no lo tengas y que no lo puedas conseguir? Y que está la oportunidad ahí, pero como tienes esa creencia negativa, tú mismo lo saboteas. Otra parte de las creencias limitantes o negativas las vamos adquiriendo también con experiencias propias. Es decir, bueno, pues tuve una mala experiencia personal, tuve un problema en un tema laboral con algún jefe, con alguna persona o con alguna persona en la que estoy a lo mejor en mi escuela o donde me esté desarrollando. Tuve una situación personal, emocionalmente no lo resolví y entonces yo creo que cualquier persona es igual que esa. Y entonces me pierdo de la oportunidad finalmente de poder vivir la versión que ya quiera vivir y voy limitando por parte de esas creencias. Esa sería una tarea que sería interesante que la hicieran. A ver en cada uno de los rubros de su vida qué creencias limitantes tenemos. Otra cosa que también nos hace la jugada durísimo son los hábitos que tenemos también negativos. Y los hábitos negativos se pueden direccionar a sobre todo a forma conductual o a formas y maneras. No hablo de el fumar o hábitos de tomar o de cosas de ese tipo, sino hablo de conductas. Hay personas que tienen el hábito de verdad de preguntar lo que no les importa. Hay personas que tienen el hábito de ser muy chismosas. Hay personas que tienen el hábito de ser muy imprudentes. Digo, si tienes hábitos positivos, qué bueno. Aquí sería el mismo ejercicio. ¿Qué hábitos negativos tú tienes? ¿Eres una persona que no respetas el tiempo de los demás? ¿Eres una persona impuntual? ¿Eres una persona que si alguien está hablando no la dejas hablar, interrumpes? ¿O eres una persona que solamente te importa lo que para ti te suma y lo demás lo desprecias? Yo creo que toda esta parte de las creencias y los hábitos también forman nuestra identidad como persona. Imagínense qué triste sería que si a alguien le preguntaran, oye, ¿tú qué piensas o cómo podrías describirnos a nosotros, a cada quien? Y que entonces de verdad las personas en vez de hacer una descripción positiva te dijeran, mira, de entrada es una persona que siempre te cuenta una historia de puras desgracias porque desde su familia pasaron puras desgracias. Luego es una persona súper negativa, o sea, porque cree que todos están en contra de ella o de él, se lo toma todo de manera personal, tiene una creencia de que todo el mundo le va a hacer daño, tiene una creencia limitante de que no quiere relacionarse sentimentalmente con nadie porque pues alguien le hizo algo y entonces pues ahora piensa que todo el mundo lo va a lastimar. Y además tiene unos hábitos terribles. Es una persona intransigente, reactiva, es una persona que ni siquiera te toma atención a lo que le importa porque está ensimismado en su parte de su papel víctima de su vida, que solamente le importa eso. Podría escucharse espantoso. La pregunta sería, ¿será que nos libramos que alguien diga eso de nosotros? ¿O sí somos personas que las personas nos pueden describir de otra manera? ¿Sabes qué? Positiva, me gusta estar con esa persona, me dice cosas padres, me encanta cómo piensa, porque a pesar de los problemas, pues siempre le ve el lado bueno. Pues la verdad es que me inspira a que pueda yo seguir algunos ejemplos de cómo hace las cosas. De verdad, yo creo que tendríamos que hacer el ejercicio de que si tenemos muchas cosas o empezamos a detectar muchas cosas que son negativas en nuestra vida, somos los únicos responsables para poderlos cambiar. Porque evidentemente nadie puede hacer absolutamente nada por nosotros. Y hay una cuestión, si yo no entiendo el precio que yo pago por ser una persona negativa, por ser una persona con una etiqueta hacia los demás que no suma,
y que soy personas de esas que me sacan la vuelta y en vez de quererme ver, pues soy una persona que no tengo mucho equipo en la vida, pues sí debería de empezar a preocuparme. Y yo les digo, empieza a cambiar, pues siquiera pedacitos por pedacitos, pero lo importante es que seas consciente de que todo este tema de tu identidad y de cómo tú te ostentas y de cómo te manejas ante la vida de los demás es absolutamente responsabilidad tuya. Pasa algo súper, súper interesante. Con toda esta parte de la historia familiar, con toda esta parte de las creencias que vamos teniendo, con toda esta parte de manías o hábitos o malas prácticas que de pronto tenemos, pues vamos generando de repente un personaje que pues es como un juego. Yo voy jugando a ser de determinada manera. Muchas gracias por sus comentarios por ahí. Carlos, Carla, Brenda, Alejandra, Gaby, todos, Gilberto, Félix, gracias por estar por ahí, por aquí con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con el tema de entender esta parte de nuestra identidad y de cómo nos encanta ir por la vida, porque aparte somos unos, digamos, como maestros de poder utilizar este tipo de roles y juegos. Y me refiero a que con toda esta historia que tenemos en cuestión de la historia de nuestra familia, en cuestión de nuestras creencias, en cuestión de nuestras malas prácticas o malos hábitos que podamos llegar a tener, de pronto nos llega a la conclusión de empezar a jugar en la vida como de cierto papel, o sea, como si fuera realmente una obra de teatro y entonces yo elijo el papel de algún personaje. Entonces vamos a empezar a ver una lista por ahí de que se llama Identificar mis juegos y me gustaría que ustedes fueran checando la gran variedad, que seguramente hay más, pero bueno, aquí les puse. Y dice, a ver, juego de víctima, o sea, o soy víctima en la vida de esas personas de que todo a mí, pobrecito de mí, o soy el verdugo, ¿no? El que anda atrás de todo mundo queriéndolo juzgar sin ver por ahí realmente que, pues a lo mejor el problema lo tengo yo. Por otro lado, el complaciente. Las personas esas que andan haciendo feliz a todo mundo, pero pues como dicen por ahí, pues menos a uno. Soy de esas personas que lo que quieran todos los demás y a pesar de mí y encima de mí y ahí sigo y ahí sigo. O soy una persona también de esas que juegan a ser el molesto. O sea, nada me parece, si es redondo, chueco, derecho, recto, está mal. Hay personas que juegan ese juego. El salvavidas es otro personaje maravilloso que luego nos encanta jugar. O sea, yo soy el que te arregla la bronca, yo soy el que me pone la medalla, yo soy el salvavidas de la vida de los demás, o soy la persona perfecta, ¿no? La juego del perfecto, la que no se equivoca, el que no se equivoca, el que todo lo que yo hago es la manera adecuada de hacerlo. Uy, este me encanta, el juego de llevar la razón. ¿Cuánto precio haces pagar a los demás por ser de esas personas que siempre tienes la razón y no te equivocas? Verdaderamente a veces este juego es tan interesante que tiene también que como que su primo hermano es el juego del controlador, ¿no? El controlador, aquel que todo quiere que pase por su voluntad, por su deseo, súper inflexible y al final controla la vida de todo mundo y lo peor es que a veces no puede controlar ni la del mismo, ¿no? El silencioso, ¿qué tal ese juego? El que no dice nada, el que no le parece ni frío ni calor, ni gris ni gris ni blanco, y que al final de cuentas realmente son personas con las que nunca sabes ni a qué le vas a tirar porque siempre están como en silencio, como en la vida, igual que el indiferente, el que no le importa nada, ¿no? El que está como nada más de observante y nada más viendo cómo pasa la vida de los demás. Hay otro papel que es el dolido, aquel que es el pobrecito, todos están en contra de él. O el pasivo también, ese es otro juego que de pronto por ahí se juega mucho. Espectador, ¿no? ¿Qué tan espectador eres en la vida? O eres de esas personas que sí te implicas, que sí actúas, o ves cómo la vida pasa encima de ti, al lado de ti. ¿O qué tal el reactivo, el enojón, el que siempre está, como dicen, con la espada esperando a ver a quién se le acerca para que le pueda dar con ella? ¿Qué tan reactivos somos ante todo, no? Tenemos un enojo a veces intrínseco.
Hay veces que te les acercas a esas personas hasta con una buena noticia y tú les dices, oye, quiero hablar contigo y ya están con cara de enojo. O el prepotente, aquel que siente que todo el mundo no los merece o que todo el mundo es menos que esa persona. Y bueno, hay también otro que pudiera decir a alguien, ay, pues es que es una cualidad ser prudente. Bueno, sí, pero hay veces que se nos pasa la mano y por ser prudente resulta que la gente hace con nosotros lo que nosotros le permitimos. Porque al final, por no levantar la mano y por no abrir la boca que Dios nos dio para eso, pues entonces podemos permitir abusos y podemos permitir muchas cosas. Aquí lo interesante sería que tú detectaras, porque jugamos de todos, unos más que otros, pero lo más chistoso es que a veces hacemos unas combinaciones letales. Por ejemplo, hay personas que son víctimas, pero lo hacen de una manera pasiva y son controladores además. O sea, aquel como que no rompe el plato, pero pues como es el pobrecito, pero es como el que le pasó la desgracia, pero al final de cuentas, todos, el entorno familiar, el entorno de pareja, el entorno de todos, amigos y donde se relacione, pues tienen que darle por su lado porque pues es la víctima. Y acaba controlando a todos, y acaba controlando una familia completa. Así como yo lo digo en las competencias laborales, una persona te modifica el clima laboral de una empresa, bueno, pues una persona le da el traste a una familia, finalmente. O sea, una persona que juegue el juego y que haga que los demás jueguen su juego, estamos perdidos. Esto es una parte que es la más cómoda y a veces de verdad lo hacemos de manera súper inconsciente. O sea, estamos jugando y estamos llevando un juego a otro y un juego a otro. Y les voy a decir una cosa. Hay un tema que genera el resultado de estos juegos. Cuando yo de repente me doy cuenta que estoy tanto jugando en esa vida que al final yo ya dejé de ser quien era. Porque si soy una persona víctima y reactiva es porque a lo mejor tuve una experiencia personal y entonces esa experiencia personal no resuelta me robó la felicidad, me robó mi tranquilidad, me robó el ser una persona optimista, me hizo una persona que ahora pues soy una persona que estoy molesta, que soy una persona que estoy pues silenciosa, ensimismada en mi tristeza. Estos juegos al final de cuentas son mecanismos de defensa. Todos los seres humanos, lo he dicho en otras ocasiones, somos seres imperfectos y estamos sujetos a equivocarnos. De verdad tenemos que entender que no somos perfectos, que la modalidad del ser humano, bueno, pues condiciona que podamos equivocarnos y que es de sabios cambiar de opinión y es de sabios tener una autoinflexión sobre algún error que tengamos. Pero de verdad hay personas que con tal de no dejar de jugar estos juegos, pierden hasta la vida, por más exagerado que les pueda parecer lo que les digo. La gente se enferma, la gente empieza a padecer cosas emocionales, físicas, la gente se queda sola, la gente se priva de la oportunidad de tener unas buenas alianzas, de tener una pareja, de tener una buena relación, precisamente por jugar estos juegos. Se pagan precios súper altos. El problema es que no tomamos conciencia de entender qué precio pago por jugar esto. Y otra sería la pregunta, ¿y qué gano con jugarlos? Si el precio que gano por jugarlo es mayor que el que pago por perder, que siempre creo que va en esa escala, porque te puede funcionar el juego en algún momento, pero no ser la etiqueta de ese juego. Porque puedes tener un problema y a lo mejor pues de pronto en ese te convertiste en la víctima de algo, pero es pasajero y tienes la capacidad de regresar a tu identidad positiva, que ojalá que así la tengamos todos, que ojalá que seamos personas que si alguien escribe acerca de nosotros, diga cosas lindas y diga cosas que sumen. Y no de esas personas que a lo mejor ni siquiera la persona puede escribir algo ahí porque diga, me da pena decir lo que pienso de esa persona. Entonces, pago el precio por jugar esos juegos, pero en realidad no solo yo pago el precio. De verdad, paga el precio la persona que tenga al lado, la familia, tu pareja, tus hijos, las personas con las que estudias, con las que te desarrollas personal y profesionalmente, las personas en tu trabajo, si eres de pronto un líder que tienes a tu cargo otros. Si ustedes imagínense de qué manera se hace una cadena de dolor
y alimentamos ese cuerpo del dolor todos los días jugando el juego. Y les voy a decir una cosa, el juego es, al final del momento, un mecanismo de defensa. Es la parte de mi proyección hacia el exterior para que la gente no pueda lastimarme, para que aquella persona no pueda irrumpir en mi privacidad y no pueda quitarme el poder. Pero al final a veces el poder no quiere decir que el que tenga el poder tiene que lastimar. Y no quiere decir tampoco que el que tenga el poder tiene que sufrir. Esa es una creencia negativa, lo volvemos a decir. Muchas veces dicen, el que paga manda, el del dinero es el que decide. No, tenemos muchas creencias de verdad muy limitantes en esos sentidos. Y a veces jugamos este tipo de juegos precisamente por la creencia que tenemos, porque como entonces yo pienso que si yo me manifiesto con las personas de manera positiva y dejo mi coraza de controlar, entonces alguien va a tomar el control y va a tomar el poder sobre mí. Pero entonces, ¿qué precio estoy pagando? Porque yo me pierdo en realidad de vivir muchas cosas de la vida, porque como estoy controlando todo, hay cosas que en esta vida, déjenme decirles, no podemos controlar. Y son muchas las que no podemos controlar. Trata de enfocarte en las que sí. Hablando de los juegos que jugamos todos, nadie nos libramos. Yo a veces este tipo de dinámica la hago en las capacitaciones y hay gente que no se encuentra. Yo creo que siempre nos tenemos que encontrar en algún juego que hacemos de manera de autodefensa para poder sobrellevar nuestra vida, y es algo inconsciente, pero ojalá que los juegos que estemos tomando pues no sean tan permanentes, no sean juegos que nos etiqueten, que no sea nuestra primera carta con la que la gente nos conozca, con la que las personas nos identifiquen, porque esto hace que nosotros vayamos creando un personaje que yo le llamo personaje limitante. Porque haz de cuenta que es como si tú fueras en tu esencia, o sea, tú como persona eres una persona que a lo mejor es súper amorosa, a lo mejor eres una persona súper empática, a lo mejor eres una persona con muchas cualidades. Y de pronto, en las creencias que te fueron inculcando y que fuiste viviendo y que fuiste pasando a lo largo de tu vida, pues de pronto hacen que tú seas una persona muy pasiva, que seas una persona a lo mejor pasiva reactiva, es decir, eso es de cara de enojado, pero que no, ni sí ni no. Y entonces imagínate que ese personaje tú lo creaste, pero a partir de algo que no eres tú. Entonces imagínate cómo puede pasársete la vida alimentando y viviendo diario, alimentando el cuerpo del dolor de ese personaje, porque no eres tú. Eso es un mecanismo de defensa que haces, según tú, para no sufrir. Pero el punto es que estás sufriendo porque quien verdaderamente está siendo feliz en tu vida es ese personaje. Es como si le dieras de comer a ese personaje y tú no te estás alimentando. Y tú estás muerto en vida porque te estás perdiendo de la oportunidad de vivir, de disfrutar, de amar, de hacer ese tipo de alianzas, de poder conocer a lo mejor personas, de poder relacionarte, de confiar, porque alguien te dijo o porque alguien te traicionó en algún punto de tu vida. Entonces tú creaste ese personaje autodefensivo y yo lo pongo como si fuera una metáfora, o sea, como si fuera un ejemplo. Haz de cuenta que tienes en el closet de tu guardarropa y tienes las capas y los personajes como si fuera el disfraz, y ese es con el que sales diario. Entonces, cada cuando ese disfraz lo dejas ahí y solamente te quedas en lo que tú eres realmente. Y aquí la pregunta es, ¿a quién estás haciendo feliz en tu vida? O sea, ¿a quién estás alimentando? O todas las cosas que tú haces, ¿para quién son? ¿Para ese personaje, el del closet, el que sale, el que se pone la capa ahora del malo, mañana del que controla, pasado del de la víctima, el otro del indiferente, el otro del que yo tengo la razón y no me equivoco? Y dejas, porque yo en todas las cosas que he estudiado dicen, en esencia, el ser es bueno. La esencia del ser es buena. Lo que va modificando esa parte es la historia, son las creencias, son las malas prácticas, todo lo que ya vimos el día de hoy. Entonces,
ese personaje limitante de verdad es que te hace la jugada terriblemente, porque cuando te das cuenta, resulta que ya se te fueron los años, o resulta que a la gente se le termina la vida y siempre jugó en ese personaje y al final de cuentas quien quiso ser no fue. ¿Por qué? Porque vivió en el miedo y vivió en la precaución, y yo siempre lo digo, de verdad en la vida, peca de hacer. Si vas a pagar la factura, que sea porque hiciste. Si te equivocaste, si no te salieron bien las cosas, si al final no fue los resultados que tú esperabas, bueno, por lo menos estoy pagando una factura por intentarlo y por hacerlo, y la factura la pagas tú, siempre la vas a pagar tú. Pero desgraciadamente hay veces que pagamos facturas hasta por quedarnos sentados, o hasta por quedarnos callados, o hasta por no vivirlo, o hasta por no intentarlo. El famoso hubiera. ¿Sabes qué? Que no haya tantos hubieras en tu vida. La sugerencia, yo lo digo, ¿quién eres tú? Sé una persona proactiva, ser una persona que acciona, sea una persona que se atreve, sea una persona que, claro, tienes que aprender de las cosas que te van pasando, pero los desafíos en la vida, yo creo que tienen una razón de ser y no creo que sea casualidad las cosas que nos van sucediendo a cada quien. Yo creo que en relación a lo que nosotros creamos que es nuestro ser superior o que no creamos o lo que sea, al final de cuentas, eso es una cuestión individual. Todas las causas y causas que pasan en la vida tienen una razón de ser. Y yo creo que tenemos de dos opciones. O las vives bien, a pesar de que estén mal y que sean terribles, y sacas un aprendizaje y te sirven como algo para ser la mejor versión de ti. O dos, vives en el personaje y en el paseo de tu vida observando el juego que quieres jugar y así te la vas a pasar. Porque como lo dijimos, no vas a controlar todo lo que pasa en la vida. Es más, no tienes el control de tu propia vida porque no tienes el control de la muerte y no sabes cuándo va a suceder eso. Es lo único seguro para todos y es lo único que seguro que no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, los desafíos, los problemas, las creencias, todo eso, de verdad los invito a que nos haga generar esa versión, esa mejor versión de nosotros y aprovechar cada día que tenemos para reinventarnos y aprovechar cada día que tenemos para aprender. De verdad no hay fracasos. Fracaso sería no aprender y no intentar. Son aprendizajes. Al final de cuentas, creo que todos, absolutamente todos, tenemos, mientras tengamos vida y mientras tengamos un día nuevo, es realmente el día de hoy el único que tenemos para reinventarnos y ser felices, el único que tenemos real. Vivimos a veces pegados en nuestra identidad, una persona depresiva porque está encallada en el pasado y una persona ansiosa porque está atorada en el futuro, con algo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Planificamos tanto, hacemos de una estructura tantas cosas y queremos controlar tantas cosas que al final la identidad de quien somos se nos queda corto a poder potencializar realmente quien nosotros podríamos ser. Sé que vivimos en un mundo complejo, sé que actualmente vivimos tantas cosas que de pronto pueden a lo mejor medio caer un poco el ánimo y decir, bueno, hay muchos problemas, pero problemas siempre ha habido y problemas siempre va a haber. Al final, yo creo que el mundo lo vas haciendo a partir de ti. Muchas veces queremos que las personas, las circunstancias, nuestra ciudad, nuestro país cambien y dejamos de saber y dejamos de recordar que los primeros cambios que tenemos que hacer para tener una vida mejor empiezan a partir de uno mismo. Quiero decirles que en la conclusión de este tema de ¿y quién soy yo? Ojalá que seamos personas que podamos dejar un legado en esta vida, porque al final, déjenme contarles que creo que es lo único que nos vamos a llevar. La mejor persona que fui, lo que yo otorgué, lo que yo contribuí, lo que yo regalé, mis buenos momentos, mis risas, mi compañía, mi felicidad, mis momentos que haya compartido con todas las personas, eso es absolutamente lo único que yo voy a dejar en este mundo. Nos clavamos en otras cosas y vivimos estresados por alimentar otras cosas y por conseguirlas y olvidamos en esta pregunta de este programa ¿y quién soy yo? Responder, pues soy una buena persona. Independientemente de las creencias que tengamos cada uno, de las religiones que practiquemos, de en dónde vivamos, yo creo que hay un valor súper importante en esta vida que es el respeto
Y con ello voy a dejarles también una frase que me gustan mucho, porque creo que los únicos responsables de nosotros mismos y de qué versión de vida tengamos, al final somos nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mx, en YouTube, en el canal El Sol Radio, www.elsolradio.mx, a mí en lo personal en Twitter y en Instagram como Marlene-tu coach y en la página de Radio Coaching en Facebook. La frase nos dice así: si todavía estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, mira en el espejo. Mira en el espejo el día de hoy y pregúntate, ¿y tú quién eres? A ver si la respuesta te gusta. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.